En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, nuestro Señor, dejando ese mundo, prometió a su iglesia el don especial, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, para que nos enseñe la verdad y nos conforte en la verdad. Y ese don especial, sí, nuestro Señor lo dio para la iglesia, para el bien de la iglesia, y ese don, esa persona, es como un alma del cuerpo místico. No es una unión personal entre el Espíritu Santo y el cuerpo de la iglesia, pero es casi unión. Así nos enseñan los padres de la iglesia para el bien de la iglesia, para guiar la iglesia por los caminos de la verdad. La iglesia no debe nunca equivocarse, debe seguir la verdad y transmitir la verdad. Y el Espíritu Santo es un don especial para eso, porque nosotros pues para permanecer en la verdad no tenemos tantas fuerzas y tanta sabiduría. Entonces, el fruto de eso es como la resistencia del demonio, que es el padre de la mentira, y de todos sus siervos. Y por eso nuestro Señor pues avisa las persecuciones para la Santa Iglesia por ser fiel a la verdad. Y entonces, como estamos viendo la historia de la Iglesia, entonces muchas épocas son las épocas de los mártires, porque la iglesia estaba perseguida. Lo primero por los judíos en Jerusalén, y después en otras partes del Imperio Romano, los judíos pues allá iniciaron las persecuciones de la iglesia. Por ejemplo, por esa razón, el emperador Claudio expulsó todos los judíos de Roma por todas las persecuciones que hicieron los judíos contra los cristianos, contra la iglesia. Después, pues el Imperio Romano también persiguió la iglesia por ser la iglesia fiel a la verdad. Y en varias épocas y en varias partes del mundo pasaba eso. Pero pues la iglesia también está atacada no solamente de un modo brutal por el demonio con las persecuciones, porque el demonio pues no tiene toda la sabiduría divina, es muy inteligente, pero no es sabio. Entonces tuvo sus experiencias de la persecución, estaba feliz ver tantos mártires, pero también pues sacó hacia una conclusión: las persecuciones de la iglesia fortalecen a ella, porque siempre pasaba eso. Después de las persecuciones, la iglesia crecía más bonita, más firme, más fuerte, porque daba el testimonio de la verdad, cumplía su mérito hasta pues derramar la sangre. Entonces, el demonio últimamente pues encontró otro modo de combatir de la iglesia. Y ese modo pues lo cumplió e introdujo en la iglesia en el Concilio Vaticano II. Quiso poner la amistad entre el mundo y la iglesia. ¿Y qué significa amistad? Pues amistad significa las relaciones buenas. Si soy amigo, debo ser amable, debo ser así comprensible, debo ser tolerante. Y con eso, pues los
pastores de la iglesia cayeron en una trampa enorme. Si quiero ser amable, quiero ser amigo del mundo, debo dejar a condenar los errores del mundo. Y condenar los errores del mundo es el deber de dar testimonio de la verdad, para sacar los hombres del mundo y ponerlos en el camino de la verdad. Eso es el deber de la Santa Madre Iglesia Católica. Salvar las almas de ese mar lleno de tempestad, de las mentiras del demonio. Llevarlos a la arca de la verdad, que es la iglesia, y que esa arca llevase a todos al puerto final del cielo. Y queridos fieles, cuando los pastores de la iglesia cayeron en esta trampa, pues el error al inicio pequeño crece cada vez más y más. Y por eso, pues de una parte, los pastores quieren decir, nosotros profesamos la fe católica, pero la fe católica ofende a los mundanos, entonces la profesamos de un modo que no ofendiera a los mundanos. Entonces, callando las verdades o dando la otra explicación a las verdades católicas. En eso consiste el modernismo. Tener las nociones católicas, pero dar otro significado para ellas. Por ejemplo, el dogma de la fe dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y los católicos lo entendían muy bien durante 20 siglos. Todos los deben acudir a la iglesia los que quieren salvar sus almas, porque fuera de la iglesia no hay camino de la salvación. ¿Qué hacen los modernistas ahora? Pues dicen que la iglesia de Cristo es algo más grande que la iglesia católica. Pues la iglesia de Cristo es toda la humanidad para los modernistas. La iglesia de Cristo para ellos son los católicos, los ortodoxos, los protestantes, los judíos, los musulmanes, los budistas, hinduistas y los no creyentes. Todos pertenecen a algún círculo de la iglesia de Cristo. Entonces pueden salvarse donde estén. Y por eso hay varios caminos de la salvación. Pues ya en los tiempos de Juan Pablo II se hablaba claramente que la alianza de Dios con los judíos permanece vigente y entonces no se debe convertirlos a la fe católica. Lo también confirmó así muy fuertemente el Papa Francisco en varios documentos de la Santa Sede, diciendo que no debemos tener las misiones con los judíos. Ellos tienen como un camino de la salvación que es misterioso, que según nosotros sí se salvan por Cristo, pero también rechazando a Cristo. Porque el judaísmo de hoy pues está basado en un rechazamiento de nuestro Señor Jesucristo. No es el judaísmo del Antiguo Testamento. Es una mutación contra la iglesia. Y entonces los pastores dicen, no se puede convertir a los judíos, no se debe hacerlo. Ellos pues van a salvarse en su religión por Cristo de un modo misterioso, pero sin recibir a Cristo, sin recibir su enseñanza, sin recibir su gracia y los dones de la redención. Y podemos poner mucho más ejemplos de esas enseñanzas equívocas, dogmáticas y de la moral católica.
Y entonces vivimos en un desastre donde pues uno debe escoger o el camino de la obediencia a las autoridades oficiales de la iglesia, es decir, al papa, a los obispos, y seguir por ese camino sinodal de la destrucción de toda la doctrina, y pues ese camino es un camino falso, un camino de la mentira, entonces un camino demoníaco. O resistir a la mentira de esa amistad entre la Iglesia Católica y del mundo, oponerse y ser un testigo de la verdad perseguido y condenado. Miren, nuestro Señor dice, los van a echar de las sinagogas. Pues los papas van a las sinagogas y no los echan de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué los papas no echan de las sinagogas? Porque ya no son testigos de la verdad. Porque un papa católico debe decir que no hay otra salvación que en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, que en su humanidad redimió todas las almas. Derramó su sangre por los judíos, como dice San Pablo, y los paganos, por todos. Y si un papa diría eso en la sinagoga, cualquiera, lo echarían como un perro afuera. Sería claro. Pero esas palabras también se pueden aplicar a nosotros. Los que estamos apegados a la Iglesia Católica Romana, que estamos apegados a la enseñanza de todos los papas de todos los siglos, empezando de San Pedro hasta los papas Pío XII, Pío XI, Pío IX, todos ellos hablaban con la misma voz, sin contradecir uno a otro. Cada vez tal vez explicando las verdades católicas recibidas de nuestro Señor y pues guardadas en la iglesia por el Espíritu Santo de un modo más profundo, pero siempre la voz de Pedro correspondía con todos los papas de toda la historia de la iglesia. El magisterio siempre era el mismo. Entonces nosotros, queriendo estar pues allá en la comunión con nuestro Señor, que es verdad, que nosotros queremos pues estar en la luz del Espíritu Santo, que nos enseñe la verdad de Cristo. Para nosotros, el cardenal Fernández, pues seguramente con toda la aprobación del Papa León XIV, ya está preparando la excomunión. ¿Por qué? Pues enseñan que es el derecho canónico, y según derecho canónico merecemos la excomunión. ¿Es verdad eso? Si uno va a tomar así el derecho canónico sin todo el contexto, pues sí, no se debe consagrar sin mandato apostólico a los obispos. Es una prerrogativa del Papa nombrar a los obispos. Pero el asunto del derecho canónico no es superior del asunto de la fe. Las autoridades romanas están jugando con ese argumento.
pues ustedes están contra el derecho canónico. Pero estamos en favor de la fe. Y lo que estamos haciendo no es por la ambición, no es por el esplendor de la fraternidad de San Pío X. No es también para el bien de la fraternidad de San Pío X. Todo eso está para el bien de la fe católica y de toda la Iglesia católica. Lo hacemos solamente para esa única razón. Queridos fieles, nuestro superior respondió a esa amenaza canónica con una declaración de fe. No voy a leerla aquí, la pueden encontrar pues en el boletín, en internet, está puesta en varios sitios, se pueden leerla. ¿Quién puede decir que en esas palabras breves de nuestro superior general está alguna frase equívoca, errónea, hereje? Si uno va a decir, el padre Paleriani se equivoca en su enseñanza, en su profesión de la fe, pues debe decir que toda la iglesia se equivocaba durante varios siglos en su profesión de la fe. Condenar al padre Paleriani es condenar a toda la iglesia, porque en las palabras de nuestro superior no se encuentra nada contradictorio al magisterio de la iglesia de todos los siglos. En esas palabras cortas se ve la plenitud y la belleza de la fe católica, expuesta tan claramente y además teniendo ese matiz de la condenación de los errores contemporáneos. De una parte la luz de la verdad y de otra parte la condenación de la mentira diabólica. Queridos fieles, entonces esa discusión debe ser la discusión sobre la doctrina. Solamente de ese modo. Y las cuestiones canónicas son inferiores que la doctrina. No tienen tanta importancia en el momento de la amenaza de la fe católica y de la moral católica. Por eso, queridos fieles, pues a nosotros, creo, todos los sacerdotes de la fraternidad y creo que todos los obispos, pues preferían tener una vida tranquila, con todo el acuerdo canónico, pero en la iglesia donde se profesa la fe católica. ¿Quién quería así, no sé, viajar por el mundo de tal misión a tal misión? Pues sí sería más fácil tener su iglesia, su parroquia, los fieles que viven cerca, atenderlos, no combatir pues a las autoridades, no pues allá no demostrar los errores. Sería la vida mucho más agradable hacer un trabajo positivo. Pero sabemos bien que en las circunstancias de hoy día eso es imposible. Estamos viendo lo que pasa con todas esas congregaciones llamadas de Ecclesia Dei. Por ejemplo, los padres de campos, que eran así muy estrictos contra la misa nueva, contra la doctrina, mucho más que la fraternidad. Ahora todos rezan la misa nueva.
Ya nadie condena los errores. Están callados porque se sometieron a las autoridades que profesan, pues, algo que es una mutación, como un tumor de la fe católica. Ya no es la fe católica. Hay algunos elementos, algunas nociones, pero en conjunto ya no es la fe católica. Entonces, queridos fieles, pues ya finalizando este sermón, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Tal vez se van a cumplir en nosotros las palabras de nuestro Señor, nos van a echar afuera. ¿Quién sabe? Puede ser, pero no por los pecados. Nos van a echar afuera por la fe, por nuestro apego al catolicismo. Pero en realidad, ¿quién estará afuera de la iglesia? No nosotros. Los que no profesan la fe católica, ellos mismos se excomulgan de la iglesia católica. Queridos fieles, los herejes, pues de un modo, pues pasan a estar fuera de la iglesia. No es el asunto nuestro, pues examinar la conciencia de ellos. Y no es asunto nuestro declarar las excomuniones de las autoridades. Estamos viendo solamente la enseñanza y lo que está pasando. Y uno está mirando eso y dice, eso ya no es la Iglesia Católica. Eso ya no es la fe católica. Eso podemos vernos. Pero no podemos decir, pues ya el Papa perdió su cargo, o los obispos ya no tienen su cargo. Eso no es asunto nuestro. Eso solamente lo digo. Ustedes queden tranquilos confesando la fe. Hay que sufrir algo por la verdad. El mundo, el demonio, van pues odiar a nosotros y van a hacer todo lo posible para hacer nuestra vida más amarga. Pero no se dejen llevar por esa amargura. Estén felices de poder sufrir algo por nuestro Señor Jesucristo. Y que la Virgen, la mediadora de todas las gracias y la corredentora nuestra, nos ayude a permanecer al pie de la cruz de nuestro Señor para poder después participar en la resurrección de nuestro Señor y en el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre. Ojalá que todos seamos partícipes de ese gozo, tal vez aquí en la tierra, pero sobre todo allá en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.